Hay que esperar a que esto reaccione. Yo prefiero quedarme así congelado un rato hasta que pare. Ahí estamos. Creo. Allá. Buenas noches. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Carlos. Soy miembro de APAEL y ahora vamos a comenzar esta segunda semana del ciclo de entrevistas desde el enfoque logoterapéutico. El día de hoy vamos a hablar con Rosa Adelaida del Valle Puente de México sobre niños y adolescentes en la pandemia desde la logoterapia. Rosa del Valle es psicóloga de la UNAM, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Eh, Iztacala, logoterapeuta de la Casa Víctor Frankl de Ciudad de México y maestra en educación por la UNITEC. Se encuentra cursando la carrera de filosofía en la UNAM, docente y tallerista de la Casa Víctor Frankl, tanto de manera presencial como en línea desde hace 9 años. Socio activo en la Asociación Mexicana de Alternativas en Psicología, AMAPSI, desde hace 17 años, psicóloga clínica desde hace 23 años, en su consultorio particular, donde trabaja con niños, adolescentes y adultos. Desarrolla actualmente la línea de trabajo de logoterapia con niños, adolescentes y familias desde hace más de 12 años. Entonces, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, Rosa. Eh, Buenas noches a todos. Si tienen algún comentario, alguna pregunta, alguna intervención que quieran hacerla, libremente pueden hacerlo por acá, por la caja de comentarios. Y entonces conversaríamos sobre este tema, Rosa, sobre niños y adolescentes en esta situación, en la pandemia, y cómo desde la logoterapia o qué herramientas la logoterapia nos podría brindar para poder lidiar con esta diversidad de problemáticas que pueden aparecer eh, en los niños, en los adolescentes. Desde tu experiencia, por ejemplo, ¿cuáles son los problemas que más han ido apareciendo? Gracias, Humberto. Muy buenas noches. De saludos desde México. Es increíble poder viajar digitalmente hasta Perú para platicar de esto. Efectivamente, llevamos ya un tiempo de encierro que no se tenía contemplado, yo creo que para nadie. He repetido en muchas plataformas que esta es una pandemia sin precedente histórico, por lo tanto, actualmente ningún ser humano puede reportarnos algo similar a esto. Lo más antiguo ha sido la gripa española en 1920. Entonces, imagínate niños y adolescentes encerrados por más de 90 días en sus casas, con sus familias, con las que muchos de ellos solo tenían convivencia los fines de semana, ¿no? Entonces sí tenemos ya ciertas situaciones que se siguen bueno, al menos desde la mirada logoterapéutica se catalogan como reacciones normales porque no tienen un paradigma o una medida anterior. Es decir, hay cuadros de ansiedad, de angustia, irritabilidad, problemas de sueño, de hambre, eh, el conectarse con la escuela virtual puede ser todo un tema para el manejo de plataformas virtuales o redes digitales. Entonces, tenemos niños que están y adolescentes que ya están hartos de su familia, de sí mismos, del encierro, del COVID, de la información, de todo, y para mí eso es una reacción normal. El problema reside en cómo lo miramos, ¿no? Entonces hay diferentes miradas. La que más me gusta sigue siendo la logoterapéutica, por supuesto, en donde esta es una gran oportunidad de vivir una crisis en compañía, porque no es la primera ni va a ser la última de sus vidas. Y entonces eso trabajo yo mis pacientes actualmente. Esta crisis no es la última de tu vida, posiblemente sea la primera con estas características históricas, culturales, físicas, ¿no? Es un bicho invisible que no puedes mirar ni programar por dónde vuela, ni en dónde anda, ni de nada.
y eso genera una angustia y una experiencia de miedo y de ansiedad que no sé, que cualquier humano tiene derecho a sentir. Entonces yo empiezo con esto que está sucediendo es un significado de que pues no estás acostumbrado a esta situación, entonces es una reacción normal. Pero para los papás y para ellos pues ya es como por favor algún chocho o algo que haga que todos durmamos bien y estemos bien y es la mirada contraria, es yo lo que estoy trabajando es cuánta resistencia tenemos, qué tanto podemos resistir para fortalecernos, no resistir de aguantar como en este sadomasoquismo, ¿no? Sino qué tanto lo que yo quiero es conservar la salud y podemos resistir en bien de un bien mayor esto que es estar encerrados juntos. Y eso es una pregunta que a muchos los ha dejado pensando en, pues no, miramos solo los días pasar y no miramos el bien mayor, que es conservar la salud en lo que hay una cura, en lo que hay una vacuna, en lo que hay un método para poder que la infección no reaccione de manera letal en cada uno. Y aquí es donde Frank nos dice, ¿tendrá esta generación capacidad de sufrir? ¿Hemos aprendido a sufrir o qué tipo de concepto de sufrimiento hemos viralizado en el mundo que pareciera que no deberíamos sufrir como seres humanos, ¿no? Cuando es una gran oportunidad de encontrar sentido en la vida? Claro. Como que a veces uno también le da la espalda a los problemas, ¿no? O sea, la gente, o sea, todo lo que ahora son problemas con niños, adolescentes, son problemas que ya han estado ahí. Solo que en el día a día es más fácil dedicarse a otras cosas, como los problemas de pareja, ¿no? Ya estaban ahí. Uno dice, oh, han comenzado con la pandemia, pero no han comenzado nada. O sea, eso ya No, está. estaban latentes, ¿no? Yo les digo a los niños, esto que está pasando estaba latente. Quizás ya lleva meses esta situación entre sus papás, quizás llevas meses sin poderte comunicar con ellos de forma adecuada, los vínculos están alejados, distensos, deteriorados, y esta es una gran oportunidad de revisar vínculos, inclusive revisar formas de ser, ¿no? O sea, como papás e hijos, de repente los niños dan por hecho el afecto y no es, este es un gran momento para valorar que el amor de familia es un vínculo que se construye, no algo que se da de forma mágica, ¿no? Entonces, ¿qué haces tú para que el otro esté bien? ¿Qué hace el otro para que tú estés bien? ¿Cuál es tu respuesta afectiva hacia el otro? ¿Cuál es la respuesta afectiva del otro? Las diferencias en cómo respondemos unos, cómo respondemos otros, nuestras personalidades juntas. Y eso es uno. Y ahora súmale, como le digo al niño, ahora ponle encima presiones económicas, de salud, de lugar, porque no sé, en Perú, en México tenemos, somos familias acomodadas, acomodadas en metro y medio, Ujú. ¿no? Como así de no te muevas porque ya no cabemos, no respires porque me estorbas. Entonces hay poca libertad exterior en este momento en muchos hogares para que los niños puedan tener esta sensación de libertad que se venía teniendo, ¿no? O esta vorágine que te come, como bien dices, de todos los días y los problemas se dejan como de lado por resolver otros y ahora que nos obligaron a mirarnos en casa, es como, ay, ¿y estos quiénes son? Ya crecieron, ya que hora tienen estos problemas, ya que hora piensan de esta forma y los niños también, ¿a qué hora los adultos son así? Y yo, no, pues eso sí, han sido tus papás y esos son tus papás como personas. Y entonces empieza un camino de descubrimiento que puede estar muy forzado o que está muy forzado y que puede dar mucho miedo, además del miedo que se produce afuera por este bicho, el miedo interior de con quién he estado viviendo todo este tiempo y no me había dado cuenta, tanto de padres a hijos como inversa, ¿no? Entonces sí son situaciones muy estresantes, pero repito, desde la mirada de la logoterapia, como bien compartirás conmigo, pues son oportunidades de sentido y este giro en la forma de pensar la vida, pues nos lo regaló la pandemia. Yo he estado usando esto como un regalo, es un regalo. Los regalos tienen envolturas muy extrañas, ¿no? Este no venía envuelto exactamente como los de Navidad, así muy bonito. Mucha gente me dice,
claro que no es un regalo porque, como bien dices, había problemas que estaban ahí y que con esta pandemia se ha venido a decir, no, pues yo así ya no puedo seguir, ¿no? Entonces también es un regalo para poder mirar a mi familia, mirarme en estas situaciones y aprender, ¿no? Claro, ahí, por ejemplo, regresar la mirada a lo íntimo, ¿no? Lo íntimo que puede ser mi relación de pareja, lo íntimo que puede ser mi relación con mi hijo, mi familia, ¿no? El espacio también, como bien dices, ¿no? Es distinto vivir 5 personas en 80 metros cuadrados o 3 personas en una casa de 3 pisos de 200 metros cuadrados, ¿no? Con patio. Entonces, es distinto, ¿no? Eso ayuda, el tener espacio ayuda a que tengas esta posibilidad de moverte entre el mundo con el otro y el mundo conmigo mismo, ¿no? Pero ya cuando estamos todos amontonados, el mundo conmigo mismo es el que menos atiendo porque no tengo como privacidad o intimidad para poder estar en silencio, aislado, en fin, ¿no? Quizás como estaba yo acostumbrado antes de esto porque la casa estaba sola toda la semana y solo los fines de semana teníamos estos roces y como teníamos tanto que salir a hacer afuera, no teníamos esto forzado de quedarnos dentro, literal, tanto dentro de casa como dentro de uno mismo. Y entonces, como todas las casas que no están con mantenimiento actualizado, pues está saliendo caro en un principio esta revisión de closets, de juguetes, de libros y esta revisión emocional de duelos, de problemas y de ideas que ya tengo desde hace mucho tiempo y no había expresado, así como hay gente que se ha quedado en soledad sin hijos y los tiene lejos y hay hijos que quisieran estar con los abuelos que era con los que estaban y en realidad se quedaron con padres. Entonces estamos teniendo, al menos en México, un cruce de vínculos que está siendo una nueva manera de mirar a la familia, ¿no? Y para mí, que trabajo con niños, yo les digo, a ver, no es la primer crisis de tu vida, sí está teniendo una situación que se sale de lo normal o habitual, no, pero hay tres aspectos positivos de esta manera de estar sufriendo. La primera es, hay que reconocer la gran posibilidad de poderte quejar con un terapeuta sin que yo te juzgue. Quéjate, ¿no? Eso es como, y en la queja está la posibilidad de encontrar sentido, en la propia queja. Entonces ya después de que liberas emocionalmente la queja, el sufrimiento te da ¿qué puedo hacer? Te da la oportunidad de decir, ok, estoy sufriendo, ¿cómo apoyo a los demás? ¿Cómo apoyo, me apoyo y apoyo a los demás? Toda la posibilidad de crecer como persona que te está dando este sufrimiento y toda la madurez que no se ve ahorita, pero que estás teniendo en relación a estar con la familia, es decir, con diferentes edades, hablar de, porque ahora los papás no se pueden esconder para hablar de economía, entonces muchos de mis niños o de los niños se están enterando de que hay problemas económicos en casa, se están enterando que se gasta mucho al salir, se están enterando que no se van a comprar ropa en un rato, que los papás pueden perder el empleo, entonces está cayendo un mundo falso o un mundo sostenido en un teatrito guiñol a un mundo real. Y para mí es una gran oportunidad que crezcan y maduren dentro de sus áreas, o sea, dentro de su edad propiamente, ¿no? Claro, y esta cruce también de distintas edades, ¿no? Se habla mucho del respeto del niño al padre, ¿no? Al grande, pero muy poco del respeto del grande al niño, al adolescente. Darle su espacio literario y literariamente, ¿no? O sea, literalmente el espacio de un adolescente, por ejemplo, no requiere más. Un niño se mueve, salta, corre, y en un espacio pequeño es difícil, ¿no? Y también darle su espacio como, ese es tu espacio, tú haz lo que quieras, tus tiempos, y a veces se le busca imponer, ¿no? Fíjate que eso es bien interesante porque algo que en México yo he notado con muchos padres es que la escuela para padres funcionó siempre construyéndose con cómo resolver las mentiras, cómo esto, qué hacer con un qué hacer, cómo resolver. Y muy pocas escuelas para padres
pocas, realmente yo sí puedo sostener que son pocas, las que hablan sobre quién es tu hijo, las que promueven que conozcas el desarrollo de tu hijo, porque ahí estás diciendo una cosa interesante. Cada edad requiere cosas distintas, pero también cada personalidad. Entonces puedes tener a dos gemelos de 9 o puedes tener a un sobrino de 9 y a tu hijo de 9 en tu casa en este momento y los dos son distintos y tienen la misma edad. Entonces, ese movimiento de acercarse al hijo desde qué sucede en estas edades, qué son capaces de hacer, cómo es que miran el mundo, cómo es que son y poderlos conocer. No sé, de repente los papás parece que quisieran, y lo entiendo, yo ya soy mamá de una de 9, pero en todos estos 23 años de trabajo con ellos les digo, no, hasta ahora yo no conozco a ningún papá que el día que nazca su hijo le entreguen información de quién es y lo que puede hacer. Y ese descubrimiento da mucho miedo, porque me hace responsable de otro ser humano. Pero también creo que los psicólogos nos ha fallado el poderlos acompañar, como bien dices, desde, a ver, respétale el espacio, observa su comportamiento, escúchalo. Eh, Eso da muchas señales de quién es, qué necesita y puedes ir interactuando de diferentes maneras con él para, como tú dices, no solo que él me respete como persona, sino yo otorgarle también este respeto que necesita. Un adolescente lo mismo. Es la primer crisis de todas las áreas en su vida. Entonces, para él es terrible que no se le respete, porque él siempre ha estado como en este respeto hacia el otro. Entonces, esto es muy interesante como ahorita muchos papás me dicen, ¿qué hago? Déjalo, déjalo, por primera vez, déjalo, obsérvalo, escúchalo. No, ahora no puedes huir al trabajo corriendo, ahora no puedes dejar la conversación a medias en el coche, termínala. Y si termina mal, qué bueno, por lo menos terminó, no se quedó en esta incertidumbre y Así terminó, podemos, ¿no? Claro. claro, en, A veces uno dice, no terminó, claro, no terminó como tú querías que termine, pero ya terminó. pues ya terminó y ese término que puede ser muy nefasto o que fue, en algunos pacientes míos fue muy nefasto ahorita, en otros está haciendo me estoy comunicando, o sea, ahorita me están reportando muchos adolescentes ya con ideas suicidas que yo les digo, a ver, claro que quieren morir, y claro que también está muriendo una parte de ellos, quizás muchos ideales de cómo era el mundo, para empezar. Quizás muchas ideas de cómo iban a llevar, por ejemplo, ahorita estoy teniendo muchos adolescentes que se quedaron sin graduaciones de carreras universitarias, sin graduaciones de preparatoria, sin poder ingresar a una universidad de manera o a una prepa. Entonces, de repente el mundo ya no se ve tan abierto, tan amable, tan, ¿no? Se ve muy cruel, muy crudo y además me estoy dando cuenta que en mi familia hay esta crudeza, hay esta realidad áspera de hablar, áspera de decir, y entonces sí están muriendo paradigmas, ideas, ideales, y eso es Sueños muy también. sueños, Hay, por sueños. ejemplo, ese tema de la diferencia, o sea, uno como adulto dice, bueno, yo estoy acá para enseñar, pero también no se ve, no ve la posibilidad de aprender del adolescente, del niño, ¿no? Afinar más la mirada para notar eso. Ujú. Esa afinación, Humberto, es complicada porque parece que la sociedad y la cultura occidental nos posicionó como los poseedores de un conocimiento al ser los padres. Solo poseemos experiencia de vida y esa es valiosa, ¿no? Como digo, los papás es valioso, pero lo que él trae es otra experiencia de vida y es su experiencia personal y es esta otra mirada eh, como dicen en filosofía, los niños son quienes tienen esta capacidad de abrir el pensamiento a lo imposible y eso genera que puedan hacer preguntas que rompen, ¿no? Porque no le tienen miedo a preguntar. Entonces le digo, déjate que la pregunta te espante, porque esa capacidad de asombro la perdimos los adultos. En algún momento, como dices tú, hemos perdido sueños y en lugar de recuperar la capacidad de asombro y de construcción de sueños, nos hemos frustrado creyendo que se tiene que construir de una forma, porque somos los poseedores del conocimiento. Entonces yo tengo niños altamente creativos,
altamente intuitivos, que les digo, adolescentes igual, muy intuitivos, que le están diciendo, no podemos seguir viviendo de la misma manera, y los papás se aterran. Le digo, sí, lo que te está diciendo es real. Claro, es real. A ver, primero escúchalo, escúchalo de otra boca. No podemos seguir viviendo de la misma manera. No podemos gastar de la misma forma. Y entonces los papás, pues sí, este paradigma que tú dices de pareciera que los niños no tienen derecho a solucionar las cosas desde otro lugar. Y son capaces, igual que los adolescentes, muy, muy capaces de dar ideas sobre cómo ahorrar, de dar ideas de cómo, inclusive cómo acomodar la casa, que esto es un fenómeno que yo estoy teniendo con varios pacientes que tienen adolescentes y necesitan hacer ejercicio, entonces resulta que nuestros hogares están diseñados como de una forma de libro, como de diseño de interiores, no sé, como en función de cierta moda, ¿no? De este tipo de salas, este tipo de cocinas, este tipo de recámaras y tal. Entonces, ahorita en una familia de dos adolescentes, pues los adolescentes pidieron vender la sala que nunca usan para poner ahí tapetes de yoga y cosas para poder hacer ejercicio porque ellos son atletas y están recluidos en casa. Y entonces en esta reclusión, el que es gimnasta pues tiene que hacer una serie de ejercicios que pues no hay espacio, ¿no? Entonces, afortunadamente los papás lo oyeron y el terror de y cómo y por qué y luego nos vamos a sentar y entonces viene esta mirada adolescente de jamás nos sentamos ahí. Siempre que estamos con la abuela, con los primos, con todo el mundo, estamos en la cocina que tiene un antecomedor y ahí estamos siempre y la sala está muerta de la risa desde hace años. Entonces los papás se prestaron a mover la sala en lo que la vendieron. Y digo, la mamá aterrada de se ve un espacio enorme y ahora los adolescentes están haciendo ejercicio ahí, la invitan a ella y digo, ok, se ve aterrador. ¿En qué sentido? ¿En que no tenemos este diseño de interiores del libro? Claro, Y claro, es bien interesante cómo que cuando uno entra a una casa, todos tienen la misma estructura, ¿no? Sala, comedor, cocina, baño, ¿no? Y nadie se atreve a crear otro espacio, ¿no? Muy distinto. no, porque ¿qué van a decir, Humberto, de tu casa si entras y no hay sala, ¿no? Aunque acabemos todos en la cocina, cuando lo dijeron, yo dije, yo con mi gente íntima, con mi gente querida, estamos en la cocina generalmente, sentados, si hay mesa en la cocina, ya estuvo, ahí te sientas. Y ahí está el comadreo y la sobremesa y la convivencia. Cuando hay este afecto, la expresión se da donde sea. No se necesita un espacio definido para expresar afecto. Entonces, también estos temores de qué van a decir si los invitados no ven una sala o una casa, como dices tú, con ciertas estructuras. O qué van a decir los padres de los compañeros, ¿no? O sea, porque también está esta idea de que los padres son los que dan las respuestas, ¿no? Las decisiones finales. Si el niño o el adolescente decide, estoy bajando yo no me estoy dando, no me estoy imponiendo, ¿no? O Dejo de sea, ser la autoridad, y ¿no? claro, desde la autoridad, ¿no? Importante, importante eso, ¿no? Un poco bajar la guardia y poder tener un diálogo horizontal con Este el de bajar la guardia es interesante porque ¿qué bajamos cuando bajamos la guardia, Humberto? la ¿Qué, les- guardia que ya estaba ahí ya, ¿no? qué perdemos? A ver, cuando los papás me dicen, es que voy a perder autoridad, yo los llevo a esta pregunta bonita, ¿qué pierdes? Porque la sensación sí es real. Estás perdiendo algo, pero es importante saber qué estoy perdiendo a cambio de qué voy a ganar. Entonces es este juego dialógico en ti mismo como padre de, a ver, la idea, porque les he llevado, este ejemplo de los adolescentes es muy típico, ¿no? La mamá me decía, es que pierdo la sala. Yo decía, bueno, ¿y qué pierdes con la sala? Entonces empieza a haber una reflexión de, pues no sé, no me había dado cuenta que no pierdo nada, ¿no? Y que gano un diálogo con mis hijos que nunca tuve, o sea, yo nunca los había visto, yo nunca había hablado de la alimentación, yo nunca había hablado porque no lo sé y ellos sí saben de alimentación y saben de dónde bajar las aplicaciones y saben qué hacer con un teléfono celular que se atora y entonces empieza a ver, como tú dices, no pierdes autoridad. Lo que se pierde son paradigmas que no ayudan a una comunicación dialógica, a un vínculo.
Y ahí, por ejemplo, a mí también me están llegando un montón de pacientes adolescentes y son padres que llevan a los adolescentes y te dicen, tú atiéndelo, ¿no? Pero no entienden esta idea de tener que trabajar con ellos también. O Porque sea, también tuvimos la culpa los psicólogos, porque sí, en las claro. empresas los despedazamos como padres, les dijimos no saben ser padres y le pusimos este título de escuela para padres que yo critico abiertamente. No O, tenemos que enseñarles a ser padres. o también a veces los padres vienen y dicen, bueno, es psicólogo, toma al adolescente, tú encárgate, yo me lavo las manos y sigo con mi vida. Y no se dan cuenta del compromiso que necesitan, el proceso que necesita el compromiso de ellos, ¿no? Los necesitamos a todos. Claro. Entonces yo al niño le digo, yo empiezo cuando me doy cuenta que que a lo mejor es con la mamá o el papá con quien yo podría trabajar en un segundo momento. eh, yo invito a esta tolerancia, ¿no? A los psicólogos a no creer que los hijos son única y exclusivamente producto de los padres. Eso es un error paradigmático o de teoría, no lo sé. Sería muy interesante discutirlo. ¿En qué momento los psicólogos solo vemos a los niños como síntoma? Sí hay niños síntoma, por supuesto, pero hay niños que lo necesitan per se, que necesitan y buscan la terapia por sí mismos. ¿Y en qué momento los clasificamos como exclusivo producto de sus padres, negando sus propias capacidades únicas de hacer las cosas a su forma y a su modo? Y otra vez, a los mismos psicólogos les hemos faltado al respeto, a adolescentes y a niños, porque no son producto exclusivo de sus padres. Y la otra es que si criticamos a los padres en las primeras consultas, que puede ser un error de fallo, de experiencia, pues los padres dicen los psicólogos no sirven. Porque como tú dices, en este miedo de arréglalo porque no se tiene, tú puedes ir trabajando como, a ver, no se arregla, no es aparato en primera y en segunda, algo tienes tú que ver y habría que ver cuánto tienes que ver aquí. Y la otra es, igual y no tienes que ver, pero no te espantes. Él tiene derecho a no ser aquello que tú esperabas que fuera. Tiene derecho a ser diferente, aunque sea tu hijo. Y tú tienes derecho a ser un diferente papá del que se esperaba que fueras. Que eso también es un rol muy fuerte para los padres en este momento. No soy este papá paciente. No, a ver, yo no te estoy pidiendo que seas paciente. Estoy pidiendo que en este momento, ahorita que está la pandemia, es una buena oportunidad de decir qué tipo de papá quiero ser con estos hijos que tengo. No con los del vecino, no con los de la tía, con estos que me tocaron, que nacieron de nosotros. ¿Qué tipo de papá quiero ser? ¿Cuál puedo ser? ¿Cuál no soy? Y los niños son son hasta más conocedores de los padres que ellos mismos. No, mi mamá no es paciente, jamás. Sí, eso te iba a Y la comentar. mamá así aterrada, y yo le digo, qué bueno que ellos sepan que no eres paciente. Ahora hay que desarrollar cuándo estás abierta al diálogo y ver cuándo ellos agotan tu paciencia O también. hay algunos que lo niegan, ¿no? Viene un adolescente y te dice, mamá, no he tenido una buena infancia. No, tú sí has tenido una buena infancia, ¿no? Has tenido una buena infancia, lo has tenido todo, te he dado esto, esto, esto y esto. Y no se dan cuenta que, claro, como tú dices, no, el que lo está diciendo no es el vecino, ¿no? Es tu propio hijo. Y si te lo dice, algo de razón tiene, ¿no? O sea, digo, También no sé, sí, no, tiene mucha razón y también el papá, esta parte de darte cuenta que no eres el super padre perfecto que querías ser para poder voltear y decirle a tu padre y a tu madre que tú sí lo lograste. ¿Cuántas veces muchos padres tienen esta idea de yo no viví una buena infancia creyendo que una buena infancia es tenerlo todo? claro. Yo no sé, Humberto, pero creo que la logoterapia lo desmiente muy bien. No se trata de tener una buena etapa de la vida, se trata de encontrarle sentido a la vida y no decir que la infancia es la etapa, ¿no? O la adolescencia es la etapa. Es una de las etapas y no tiene por qué ser la mejor. Dice que no hay padres ni buenos ni malos, hay padres suficientes, ¿no? No hay hijos ni buenos ni malos, son suficientes, son los que hay. Entonces ahí me gusta mucho una frase de Dolto que dice, ser padre puede llevar 3 segundos. Proceso biológico es de 3 segundos. Ser padre es una elección de adopción constante. Y eso implica, cuando lo dice Dolto, François Dolto,
esta psicoanalista francesa, implica que también el hijo te va a adoptar a ti, te va a ir reconociendo con el paso de los años y tiene mucho más claro muchas de tus acciones como padre que tú mismo, porque tú estás pagando la escuela, pagando la casa, pagando aquí, y el niño tiene claro que no juegas, que no platicas, que no les cuentos, que tiene muy claro lo que no haces en función de lo que él necesita sin percibir esta otra parte. Entonces, esto es un diálogo constante de unos a otros que los niños en algún momento muy pequeños pues no pueden exteriorizar o exteriorizan a través de conductas y según van creciendo pues ya hablan muy claro y lo expresan muy claro y entonces como adultos nos sentimos ofendidos, ¿no? En esta idea de que la adultez es la etapa en donde ya te lo tienes que saber absolutamente todo. Claro, y también, por ejemplo, no somos conscientes los procesos de cambio de los adolescentes, ¿no? O sea, creemos que siempre, o los niños, ¿no? O sea, no nos damos cuenta que ellos están cambiando mucho más rápidamente y más sutilmente, y pensamos que ese niño sigue teniendo 10 cuando ya tiene 17, ¿no? Sí, esas paradojas de ¿a qué hora crecieron todo el tiempo? Claro, ¿No? Que muchos padres los viven con los cambios escolares. Aquí en México, cuando cambian de primaria a secundaria o de secundaria a prepa, ¿no? Pero el cambio es constante, pero también eso es como una falta de esta educación que hacemos común de decirle a la gente, a ver, el cambio es realmente lo único certero que tenemos como especie humana y entonces todo el tiempo cambiamos. Que no sea para donde uno como padre espera, o sea, que no sea para sacar dieces, no significa que no esté cambiando muchísimas cosas que no se ven. Entonces es un trabajo de muchas miradas que puede ser muy, muy angustiante con esta condición de encierro donde la discusión se termina sí o sí, porque ¿dónde huyes? ¿No? Ni a la jaula de la azotea. Entonces, eso también se vuelve como muy fuerte para muchos papás de ahora sí y la tengo que situación, escuchar. ajá, y la situación se complica cuando hay violencia o cuando están los padres separados, ¿no? Hay una viñeta que a mí siempre se me viene a la mente, es como el padre que llega del trabajo, le grita a la madre, ¿no? En una casa, en una familia como las antiguas, la mamá se frustra, le grita al hijo, el hijo se frustra, le grita a la hija se frustra y le grita al perro, ¿no? El perro le El grita, perro se frustra, le grita al gato, el gato al ratón y ya de repente el ratón se queda así como de pues a mi cola, porque claro. hay que... Entonces, este círculo muy vicioso, muy viciado, culturalmente tenemos años queriendo trabajar con esta violencia de género, con estas frustraciones. No voy a negar que ha habido avances, pero creo que un aporte que la logoterapia nos regala es como esta posibilidad de elegir, de no estar sujetos a este condicionamiento en la edad que quieras, en la que quieras. Eso creo que es un regalo de Franklin. No estamos sujetos a estas cosas, somos seres en posibilidad de elección y eso es lo que yo fortalezco mucho, tanto en niños como en adolescentes. Esta posibilidad de elegir, dejar de gritar es tuya, no de los demás. Eso es una elección tuya y es tan poderosa que te lleva a este conocimiento de ti y a este dominio de ti que no conocías, no te sabías capaz de poder guardar silencio y realmente darte cuenta que mamá está alterada y poder tú no gritar, así como llevar esto a los adultos. Pero yo lo llevo a niños porque, como bien dices, vemos como muchos adultos incapaces de, no lo van a hacer, y son los que primero logran guardar silencio, estate tranquila, ya te escuché, no me había fijado, perdón, discúlpame, me equivoqué, porque están más abiertos por el sistema educativo, que eso es una gran bendición, están abiertos a aprender. Y por ejemplo, uno no se da cuenta como padre que ese niño o ese adolescente va a ser eventualmente un adulto independiente, ¿no? O sea, uno como padre no se da cuenta que uno es un hacedor de recuerdos para el hijo, ¿no? Que todo lo que uno vaya haciendo
va a ser un recuerdo para el hijo. Me acuerdo un caso que contaba nuestro docente de terapia, el doctor Jorge Fernández, de terapia sistémica. Tenía un caso, ¿no? Una niña y a la mamá, ¿no? Y la mamá estaba separada del padre, el padre estaba en otro lugar, no se comunicaba con la hija. Entonces mandó a hablar con el padre, estaba hablando con él y el padre le decía, yo no me comunico con mi hija porque no me contesta el teléfono. Y él le dijo, ¿no? Te recomiendo que la llames, ¿no? La llames aunque no te conteste el teléfono. ¿Por qué? Porque en el futuro tu hija va a recordar que tú le llamaste por teléfono y que ella decidió, ¿no? Hizo No, uso de tu decisión de no contestarte. Que sería distinto que ella recuerde que nunca la llamaste. Entonces, esa que no le conciencia de que uno está creando recuerdos en los hijos es importante y aparte también ahí estimula la libertad, la responsabilidad, ¿no? Ejes fundamentales de la... responsabilidad, ¿verdad? ¿No? Que también es esta respuesta negativa. En ocasiones estos papás que se han ausentado y que los niños dicen no quiero contestar. Y efectivamente, como bien dice tu maestro, ese recuerdo es generador de una situación distinta de afecto al otro de ausencia absoluta, ¿no? Entonces yo igual con padres trabajo, ahorita en esta pandemia, estos papás divorciados que por cuestiones legales no se pueden ver a 15 días, yo le digo al papá, para eso está esta maravilla de la videollamada, conéctate más veces, búscalos más veces, insiste más veces, deja las videollamadas perdidas, porque son evidencia, como dicen educativamente, es una evidencia de que yo estuve ahí y que puedo respetar que en este momento no me contestes, que no sé cuáles son tus horarios, pero quiero comunicarme contigo. Entonces te dejo la videollamada, te dejo el WhatsApp, te dejo el correo electrónico, inclusive hay papás que te dejo la notificación en Messenger, ¿no? Les digo, por todos lados hazte presente porque de alguna forma la construcción de yo no te respondo es ejercer también que el día de mañana, a la hora que quieras reclamarle a tu papá, complemento, si siempre llamó, el que eligió no responder fuiste tú. Y también, por ejemplo, tengo casos de padres que se toman todo muy personal, ¿no? Todo es personal, es como que no pueden entender que el hijo o la hija estén simplemente molestos, inconformes, ¿no? Es normal, ¿no? No, estás molesto conmigo, ¿no? Me quiere hacer la vida imposible. Es como que, ¿no? Ahorita, sobre todo por el encierro, es que no entiende que tengo un jefe neurótico. No, no lo entiende, porque es la primera vez quizá en su vida que se da cuenta quién es tu jefe. Es la primera vez que se da cuenta a qué te dedicas. Primera vez que te ve realmente trabajar. Entonces, este reconocimiento está siendo como tan interesante para los papás de, perdón, pero es la primera vez que se está dando cuenta el chavo qué es lo que haces en el trabajo. Y también él puede estar muy frustrado, muy sacado de onda porque él creía cosas y ahorita que te ve se da cuenta que sí, que todos estos comentarios tan adolescentes que seguro has escuchado de no hace nada en la oficina, de que se queja, se la pasa allá porque no quiere estar acá. Y cuando ven al papá clavadísimo y ven que el jefe grita y que hay que mandar copias y que hay que mandar correos, les digo, a ver, ¿dónde están estos argumentos de que no hacía nada? O sea, también el adolescente está entrando en una crisis de, ups, yo tampoco conocí a mis papás. Hay un capítulo hermoso, tú veías Los Años Maravillosos. Sí, claro. Sí. Creo que es el capítulo 2 o 3 de la primera temporada, en donde Kevin va al trabajo de su padre, ¿no? Sí, Padre era esta figura gruñona, ¿no? O sea, llegaba a la casa, su esposa le preguntaba, ¿y qué tal el trabajo? ¿No? Él decía, el trabajo es el trabajo, ¿no? Punto, ya está, no se habla más. Y él comienza a tener esa pregunta, ¿no? ¿Y qué hace mi papá, no? Y le pregunta, ¿no? Papá, ¿puedo ir a tu trabajo, no? Bueno, ya, y se van al trabajo y él comienza a descubrir, ¿no? Todo eso que era su padre. Lo voy a colgar ahí los comentarios. sí, Polo. Polo, es cierto. O sea, ¿cuántos niños no saben las situaciones reales de trabajo? También están los papás, Humberto. ¿Cuántos papás no tenían idea de lo gruñona que podía ser una maestra de su hijo? O de lo terrible que es su hijo en la escuela, o de las actitudes que toma con los compañeros y de las aptitudes que no tiene. Entonces, esto lo que ha traído es, como bien dices, tenemos una situación que puede ser muy violenta a nivel de familia, pero también está esta otra parte de esta oportunidad de reconocernos
y de podernos mirar desde nuestras trincheras, es decir, tú te atrincherabas en tu trabajo, yo me atrincheraba en mi casa, y ahora estamos atrincherados en el mismo lugar, pero ahora cuéntame, pues ahora ya vi cómo es tu maestro, ahora ya vi cómo es ese niño que toda la vida me mencionaste y nunca ubiqué, ¿no? Yo tengo mamás que me dicen, yo no me había dado cuenta de la violencia que mi hijo era producto hasta que escuché la plataforma. Mamás que me están diciendo, yo no me había dado cuenta que mi hija tenía problemas para leer o para matemáticas. Y muchos adolescentes que me dicen, no, yo esto de la digital se me da súper bien, pero no me había dado cuenta que no podía hacerlo solo, y ahora que están todos haciendo ruido, sí puedo concentrarme súper. Tengo uno que dice, ahorita es mi mejor etapa porque aprendí que cuanto más ruido hay, mejor puedo hacer las cosas. Cuando siempre creí que era en la biblioteca en silencio y nunca me salía nada. Y tengo otros papás que me dicen, no me había dado cuenta que era bueno en la escuela. Pensé que era copión, mil cosas, ¿no? A mí me han llegado pacientes, más pacientes ahora adolescentes y profesores también. Bueno, sí. Pacientes profesores que están muy frustrados, porque uno me comenta, por ejemplo, que es muy común en sus clases que el papá o la mamá estén ahí en la clase o en el examen, en la evaluación, soplándole, diciéndole la respuesta. Y ellas les dicen a los padres, mira, esa evaluación es para ver qué tal tu hijo, qué tanto Sí. tu hijo ha aprendido, ¿no? Y es importante la evaluación y no hacen caso. No, pues también estas frustraciones personales de, quiero esto, ¿qué van a decir de nosotros como familia si él nos saca dieces? ¿Qué van a decir de mi hijo? Este, esta sobrevaloración que hacemos de la opinión ajena y no de poder escuchar la propia voz interna y la voz de una familia, porque ninguna familia es igual a otra. Entonces, eso es un gran regalo que nos aportó lo sistémico estos últimos años, de decir, ya no podemos hablar de familias disfuncionales. Todas las familias tienen cosas disfuncionales y cosas funcionales. Entonces, rescató hace mucho tiempo ese concepto, pero no lo hemos popularizado, no hemos dicho, a ver, dejémonos de decir si somos funcionales o no. Todos los seres humanos somos funcionales. Aquí lo que hay que Funcionamos. decir Claro. es qué necesito como persona, como ser único para poderme expresar, y el otro tiene otra unicidad. Entonces, en esa 5 únicos en un solo lugar puede volverse muy complicado. Entonces, la conciencia es decir, híjole, esta familia necesita estas cosas, no importando lo que digan afuera, sino importando lo que se siente aquí, está haciendo algo que muchas familias están empezando a notar. Solo estoy viendo, ¿no? Como tú dices, están en casa y están viendo a otros papás, y otros papás solo están viendo qué hay atrás, en lugar Mm. de ver que aquí está la persona frente a una pantalla, no lo que hay atrás, sino frente a una pantalla. Entonces, esto está haciendo, te digo, repito, para mí es una gran oportunidad de crecimiento, pero sí lleva un proceso de resistencia también, porque es nuevo, es un aprendizaje nuevo que no habíamos tenido. Entonces, es como, wow, espérame, esto no lo sabía, esto tampoco lo pensé, esto es sorpresivo, esto duele, esto molesta, esto estorba, esto apesta, esto me gusta, porque también hay que hablar de las cosas que muchos adolescentes comunican ahora, como es, yo nací para lo digital, ¿no? Yo tengo Mm. algunos que dicen, yo volver a la escuela presencial nunca más, yo esto que es padrísimo así, porque nadie me molesta, nadie me presiona con ciertos ritmos. ¿Cómo se descubre? No, si yo lo presencial. Yo esto de lo digital está padrísimo, pero me encanta la socialité escolar, ¿no? Claro. El encuentro. Entonces, creo que eso también ha sido como algo que los adolescentes han podido descubrir de sí mismos hacia un futuro de formación, ¿no? Y cómo pueden ayudarnos a los adultos. Digo, siempre he aprendido de mis adolescentes las aplicaciones, los libros digitales. Yo he entrado al mundo de la computación y de esta tecnología gracias a mis pacientes, a todo lo que me cuentan. Y ahí va uno de metiche y vas descubriendo cosas también, ¿no? Creo que eso también los papás no lo están considerando, cómo ellos pueden abrirte un mundo digital de muchísima enseñanza, muchísimas cosas puedes aprender del mundo que pues no piensas que existen porque pues nadie las ha puesto. Y ahora estas plataformas están
todo el tiempo conectadas en eso, ¿no? Y desde tu experiencia, estábamos hablando antes de comenzar sobre el arte, desde tu experiencia en el trabajo con adolescentes, con niños, con familias en general, ¿no? Que como bien has dicho, son funcionales todas porque funcionan, ¿no? Ese concepto de familia disfuncional como la familia ensamblada, ¿no? No es tal, ¿no? O sea, la familia funciona, que funcione bien o funcione mal, pero digamos, ha encontrado su propio rumbo. Precisamente la idea es que encuentre un rumbo en el que todos se hallen dentro, ¿no? Entonces, el arte, ¿cómo lo utilizas dentro de estos procesos terapéuticos? Fíjate que lo primero que pones en un cuarto de juegos, lo primero que compras cuando eres terapeuta de juegos son materiales de arte, porque es lo más accesible. O sea, una caja de colores de esas que tienen muchísimos colores, siempre les he dicho a mis alumnos, no hay mejor inversión que una caja de colores de esas que se ven así formaditos, lindas, Ujú. porque eso es algo atractivo para los niños. Pero cualquier material de arte es atractivo. Ahora, yo he descubierto que los adolescentes tienen una conexión con el mundo de la música impresionante, que está desvalorizada, porque estamos focalizando música como solo un estilo, cuando hay una plataforma infinita de música en el mundo, infinita. Y es una expresión hermosa, ¿no? El canto, yo te decía antes de empezar, los instrumentos musicales de cada país es a veces una cosa inexplorada. Entonces yo, por ejemplo, con adolescentes trabajo mucho esto de, además de esta música, ¿qué otra podrías explorar? ¿Qué otra te gustaría saber? ¿Qué más podría haber? Entonces, al ir, por ejemplo, en la música de Turquía, desde la antigua, desde los instrumentos hechos con cosas hasta las actuales, las sinfónicas, las sinfónicas de adolescentes, de niños, entonces de repente ellos empiezan a abrir cada vez más el campo y se dan cuenta que hay muchísimo más. Entonces, por ejemplo, esa parte de la música la hemos visto poco porque en terapia de juego no hay instrumentos musicales más que ciertas cosas básicas. Pero que esto de la computadora, cuando empiezan, y esta plataforma, yo sí meto la computadora y ven, y es como esta forma de ir abriendo y como esto los relaja, ¿no? Y luego enseñan a la familia. Por ejemplo, los museos, las visitas a museos, todas estas experiencias fuera del consultorio, yo siempre las ando recomendando. Hay tantas cosas. Acá en México hay una revista que se llama Tiempo Libre, ya estoy haciendo promoción, Vale. pero ahí, por ejemplo, yo les decía, métanse ahí, vean que hay los fines de semana que no sea solo el cine comercial. Hay teatro guiñol, hay teatro para niños, hay cuentos. Aquí voy a meter yo un gol personal porque yo estoy dando un Ah, ya, taller. ya, sí, me estás comentando, claro, claro, sí, cuéntanos. Estoy dando un taller gratuito en Casa Frank contando cuentos juntos. Inclusive mi hija contó un cuento, un relato, Huichol, el otro el martes, de 5 a 6:30. Y esto, ¿no? Los libros, por ejemplo, llevarlos a bibliotecas infantiles, ¿A qué página web podrían entrar para ver si es que alguna... al, a la página de Facebook de Casa Víctor Frank. Ahí está la publicidad, ¿no? Ya, Eh, claro, está bien, sí, pero que podamos verlo. directamente, ¿no? Y esto es bien interesante porque, por ejemplo, eso es también parte del arte. En México hay gente que se especializa en contar cuentos. Inclusive dentro de esta pandemia murió una señora que era como la expresión de los cuentacuentos. Entonces yo conocí cuentacuentos en Coyoacán, aquí en una zona de la Ciudad de México. Hace muchos años había un señor que contaba cuentos y llevaba sombreros y hacía que los niños participaran y se cambiaran los sombreros. Ese tipo de acciones son arte, es una expresión específicamente humana que fomenta y facilita formas de expresión que libera, que te hace notar capaz de crear cosas nuevas, de mirar la vida desde otro lugar. Entonces, cualquier arte, la escultura, la pintura, en los niños hay unos que sea muy fácil, en otros la danza, Lo más sensorial, ¿no? Para los lo más niños. sensorial. Hay otros que no, que esto de estar embarrados guacal en la vida jamás. Entonces son más de hablar o son más de actuar. Por ejemplo, yo en el consultorio tengo pelucas de diferentes coloridos, que ya se han ido con los años deteriorando. Y entonces esto de los gorros de diferentes estilos, eso ha permitido como otras, y es teatro.
¿no? Es un poco teatro, es un poco esto de actuar, es un poco de ser otra persona, de imaginarme en otro lugar. Entonces, en este sentido, el arte siempre ha sido una herramienta que demeritamos quizás, o de repente potencializamos mucho un cierto tipo de arte, demeritando otras posibilidades de arte. La poesía, por ejemplo, ahorita se me ocurre, ¿no? La hemos demeritado muchísimo cuando es hermosa también, ¿no? Y hay niños poetas. Entonces, O también la construcción conjunta, ¿no? Imagínate una construcción conjunta de un poema o de un dibujo entre papá e hijo, ¿no? yo ahorita, por ejemplo, los puse a dibujar, ¿no? Por ejemplo, qué les gustó y ahí había papás, dije con la pena, el adulto también tiene que dibujar, si no, sálgase. Entonces viene esta risa de, ¿qué van a decir de mi dibujo? Porque igual tenemos estereotipos o paradigmas de que ciertas cosas se hacen de cierta forma si no son correctas, prohibiendo una expresión humana natural. Entonces creo que es fundamental que el papá se dé chance igual que el niño de cantar aunque desafinado, de escuchar música de otro tipo, aunque no le parezca al vecino, de probar nuevos materiales de arte, que no salgan figuras muy bonitas, de decir poesía aunque no tenga esa voz de escenario, ¿no? De hacer show, eh, porque eso permite expresiones humanas, ¿no? Esos son expresiones humanas y en Y este que- momento son claro, necesarias. y es que también a veces uno piensa que el arte es excelencia y los padres muchas veces también tienen esa idea, ¿no? Y es como si yo meto a mi hijo a canto, es para que sea el próximo Pavarotti y no va por ahí, pues, ¿no? Y trabajar con ellos dos en el espacio terapéutico y Sí, yo flexible. les digo, no, a ver, ni va a ser, no sé qué va a ser, pero permítele que él descubra su propia voz, la potencia de su voz. Y esto, por ejemplo, niños que toman clases de canto o instrumentos musicales, es un segundo lenguaje, ¿no? O sea, es un segundo lenguaje, es un lenguaje conectado con otra intuición. Entonces yo les digo, cualquier arte, la que sea, así sea las telas, que de repente parece que no es arte, los trampolines, la gimnasia, toda esta expresión humana en donde estamos checando de qué soy capaz de hacer, no es que vaya a ser el número uno del mundo, es que le estás dando, como tú dices, nuevas maneras de mirarse, de reconocerse capaz de tener recursos y que estos recursos, como en el ejemplo que te puse en mis pacientes adolescentes, en este momento ese recurso está siendo un facilitador para transitar la pandemia. Entonces, si esto va a perdurar, sentados tú y yo aquí no sabemos cuánto, pero sabemos que el resto del año vamos a estar en esta misma circunstancia, creo que es importante decidir cómo pasar estos 6 meses, si cerrándome a las posibilidades o abriéndome al diálogo y a las posibilidades que mis hijos me pueden aportar y que yo también aportaré en retroalimentación y cómo yo también puedo transmitir ya no sé qué hacer, ya me cansé y que ellos digan, ok, entonces ahora qué te parece, sí, como ellos también decir, ya me cansé y tú decir, ok, vamos a darnos un espacio, o sea, creo que por lo menos lo que resta del año, el reto sería cómo lo vamos a resistir, mirando que esta crisis nos va a hacer crecer, madurar, aprender, renovar y no destruir. Lo destruido, como tú dices, lo que está destruido ya está destruido. Hay que abonar sobre lo que está destruido, ¿no? Ahí, por ejemplo, le estaba haciendo una entrevista al doctor Salvador Moreno de Vía de México, de Focusing, y hablamos un Ujú. poco también sobre la música, ¿no? Y él decía cómo la música, a veces uno como psicólogo, como terapeuta, como persona está acostumbrado a, por ejemplo, a tener una formación de estudio de cámara, ¿no? Estudio formal, pero a comparación del jazz, por ejemplo, Por que es como algo ejemplo. que es el free jazz, que uno va como construyendo hay un jamming, ¿no? O sea, y eso justamente ahí radica el espacio terapéutico, la vida, ¿no? Una analogía como esa, ¿no? Una construcción. O simplemente esta gente que tiene esta habilidad natural para tocar instrumentos sin necesidad de ser formal el asunto, lo limitamos, ¿no? Todos los instrumentos prehispánicos, por lo menos en Ah, sí, nuestras sí, 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 culturas, claro. ¿no? Y yo pensaba ahorita que decías eso de todo lo prehispánico de pueblos indígenas que está dejado de lado y que ahorita puede ser muy rescatable, de que los niños de pueblos indígenas cosen, tejen, reparan, saben hacer un montón de cosas
que nuestros niños citadinos son bastante inútiles. Claro. Entonces, ahorita es también una oportunidad de retomar ese tipo de manualidades que son arte, que están hechos con las manos, con los pies, y que son expresiones humanas, ¿no? Y como dice Salvador Moreno, focaliza, permite centrarme en un momento de tranquilidad, decir, esto pasará, por muy desesperados que estemos, esto va a pasar. Conversamos sobre bastantes temas relacionados a la existencia y ahora que hace referencia al arte, ¿no? Al arte mexicano, que claro, el arte mexicano tiene la muerte muy presente. ¿Te ha tocado trabajar con adolescentes o niños dentro de este espacio, no sé, entre esta coyuntura de la pandemia, en duelos por pérdida de alguien, ya sea por suicidio o por Por pandemia? COVID. Ujú, por COVID. Ahorita realmente, bueno, siempre trabajo en niños con problemas de duelo, en general muertes de mamá, papá. Ahorita no tengo en este momento alguien que por COVID esté tratando, eh, pero también están sufriendo estos duelos, que al menos sí nos están reportando los tanatólogos, cortados, es decir, entra el paciente, ya no lo vuelves a ver y murió, y es rápido la cremación y no hay misa, y no hay, sobre todo en nuestro país, estos rituales de muerte que son parte de Es esta importante, ¿no? aceptación. Exacto, que es importante, que es esta cercanía, donde está toda la familia unida y contiene el dolor de estos 9 días. Están siendo todos cortados, entonces secuelas de esto las vamos a ir notando en los siguientes meses, ¿no? Yo creo que los meses que vienen son meses de retos para la psicología, en el sentido de crecer hacia otra perspectiva, porque me parece que para los logoterapeutas es algo como más fácil de transitar por el tipo de metodología y de estudio, ¿no? De reflexión. Pero sí está costando, por ejemplo, las familias hay familias donde se han muerto ya el abuelo, la abuela, el tío, la tía, o sea, es un acumuladero de duelos que realmente no están como en un shock, ¿no? Porque no salimos de la situación de pandemia, entonces parece que no se sale del duelo. Eso es algo que iremos notando en los siguientes meses, fíjate. O también, por ejemplo, tengo un caso de un adolescente que su mamá trabaja en el hospital, ¿no? Entonces, esa posibilidad, ¿no? So latente, que está ahí como ese miedo del hijo de querer decirle, mamá, no quiero que vayas, ¿no? Pero su mamá tiene que ir, así que, bueno, ¿no? El ejemplo de la mamá, ¿no? Porque yo les digo, ¿qué valor se requiere para volverte a ir? Porque tienes la posibilidad de no volverlo a hacer, ¿no? Puedes no volver a ir al hospital y renunciar, pero cómo esta vocación se enseña, ¿no? Y claro, el adolescente muere de miedo, pero el rescate es, aún así, la vocación de tu mamá es algo que poca gente puede valorar. Y se necesita en este momento gente como tu mamá que se entrega de esta manera. ¿No? Y cómo tú puedes aprender a estar solo, qué tan hábil eres para estar solo, qué cuidados tienes tú cuando ella llega, ¿no? Que hablen de esto de, por ejemplo, esto dices, nosotros estamos cercanos a la muerte, más no significa que seamos un país donde se pueda dialogar de la muerte no desde la burla, sino realmente desde esta asimilación de si existe, ¿no? Entonces lo que nos permite nuestra cultura es podernos reír de ella desde el sentido logoterapéutico para aligerarla. Pero está interesante que ahorita en este momento muchas familias no están pudiendo hablar de qué pasaría si me da COVID. Y eso es una pregunta que yo he soltado. Pregúntense, ¿qué pasaría si me da COVID? ¿Qué opciones hay? ¿Qué pasaría si no nos da? ¿Qué opciones hay? Y eso es como ir también llevando a la conciencia la finitud de muchas cosas, ¿no? De la vida, de la economía, de la enfermedad, de la edad, ¿no? De las Ah, etapas. bueno, claro, de las Entonces, etapas que van cambiando y también dar que uno como padre y uno como hijo vea como que el papá no va a ser siempre así, va cambiando, ¿no? Por ejemplo, el papá que ve el hijo que ve al papá que va envejeciendo, ¿no? O el papá también que ve al adolescente haciéndose más cargo de de su vida, cosas, poco tu a poco. vida. Sí, por eso para mí, y desde esta mirada logoterapéutica, es una fuerte aventura. No dije sencilla, dije fuerte, confrontante. Mm. Eh,
es un reto, es una posibilidad densa en el sentido de que puede ser en este momento mucha información, muchas cosas como en el momento, como de golpe, pero tenemos que descubrir en esto qué tan resistente soy, qué tan capaz soy de poder con este sufrir, ¿no? ¿Qué tanto resisto, tanto no, a qué cosas sí? Y entonces un reconocerme en mi propia capacidad de sufrir. Y eso está siendo interesante sobre todo para adolescentes, mucho, mucho. Esto duele un montón y no pensé, pero ahí estás, a pesar del dolor sigues y sigues sonriendo y sigues escuchando música. ¿Qué podrías aportar para que la familia esté mejor? ¿No? Algo más que desees como para redondear todas las cosas que hemos estado hablando. Que por favor, aquel que de verdad ya no sepa qué hacer, busque ayuda profesional, que creo que hay muchos dedicados a esto para que no lo transiten solos. Creo que ese es mi primer mensaje. No es necesario transitarlo solos. Es importante reconocernos vulnerables todos y poder pedir un apoyo o una ayuda a un profesional cercano en caso de verdad sentir que esto no funciona. Creo que ese es como la primer apunte ahí, ¿no? Y hay muchos que lo veamos como una posibilidad. Creo que aunque sea una gran posibilidad, no significa que sea muy buena en este momento, pero algo ahí, hay algo aquí envuelto, quizás mal envuelto para algunas familias, que hay un regalo que cada familia y cada persona tendrá que ir desenvolviendo a su ritmo, a su forma y a su modo. Aunque los demás les cueste aceptarlo, tenemos ritmos, formas y modos distintos. Hay acá unos comentarios que nos han dejado. Básicamente, Elizabeth Luna Luján nos dice, sembrar para cosechar, si no, ¿qué podemos esperar? Me gustó escucharlos, ¿no? Y bueno, nos ha comentado ella y nos han estado viendo por aquí. Ujú. Entonces, Rosa, quería agradecerte por el tiempo, bueno, por el espacio. Eh, gracias. Humberto, gracias a ti que pude viajar a Perú digitalmente hablando y Ujú. compartir con ustedes esta vivencia. Muchísimas gracias por la invitación, muchísimas gracias a los que nos escuchan, que nos van a Ujú. escuchar, ¿no? Sí, 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 el video va a quedar grabado y te mando el link también, Rosa, para que lo tengas. Y gracias a todas las personas que han estado bueno, escuchando, los que van a escuchar, los que todavía están escuchando la entrevista y gracias a ti, Rosa, por tu tiempo. No, Ujú. muchísimas gracias, Humberto. Te mando un abrazo enorme hasta Perú. Igual otro hasta allá, hasta México y nos vemos entonces. Okay, Chao, muchísimas gracias. chao, cuídate.